Premio Nacional a la Calidad 2013. Si tu bebé es prematuro, mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad. Es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé. Cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño, existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad. Si la retinopatía no es detectada a tiempo, a través de un examen oftalmológico antes de la 4ª semana de nacido, puede producir complicaciones oculares, incluso la ceguera. En el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad, de los cuales 25.000 viven en América Latina. Campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro, con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Martí Petroleum Group. Bueno, aquí estamos con ustedes, su programa Buenas tardes País, con el periodista Melton Pineda y su colaborador de aquí los miércoles y jueves, el doctor Rafael Andújar. Hay temas nacionales y temas internacionales que se han ido desarrollando en todo este proceso. Ayer entró un tema nuevo a la palestra pública, que fue la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura, como ustedes saben, tiene por una de las facultades fundamentales es designar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los jueces del Tribunal Superior Electoral y los jueces del Tribunal Constitucional. Unas 8 personalidades, vamos a decir ex oficio, por el cargo que tienen, desempeñan funciones dentro del Consejo Nacional de la Magistratura. Como ustedes saben, 2 personas por el Poder Ejecutivo, 2 por la propia Suprema Corte de Justicia y 4 personas por el Poder Legislativo. En el caso del Poder Legislativo, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados y un senador o un diputado de la oposición corresponde a la primera mayoría. Bueno, entonces, ¿qué significa una convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura? Significa la fortaleza del gobierno y la debilidad de la oposición, más la oxigenación del gobierno del tema de la anticorrupción de los verdes. ¿Por qué es fortaleza? Bueno, porque el organismo está compuesto por 8 personalidades y de esas 8 el gobierno tiene 6. 6 de 8 es 75 y la oposición, encabezada por el PRM, tiene 2. Entonces, ¿quiénes conforman el
ese consejo? Bueno, 8 personas. Entonces, bueno, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, licenciado Flavio Darío Espinar, anunció la convocatoria para el 15 de mayo del 2017 del Consejo Nacional de la Magistratura, donde, como dijimos, Danilo Medina y el PLD simbolizan 6 miembros para el 75 y la oposición PRM 2 miembros para el 25. ¿Quiénes son los 8 miembros? Bueno, le corresponde, del Consejo Nacional de la Magistratura, le corresponde al presidente Danilo Medina, presidente de la República, PLD, Procurador General de la República, Jan Rodríguez, Poder Ejecutivo, PLD, presidente de la Suprema, Mariano Germán, Poder Judicial, juez de la Suprema, Fran Euclides Soto Sánchez, Poder Judicial, Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado, Poder Legislativo, José Paliza, senador PRM, Poder Legislativo, presidente de la Cámara de Diputados, Yomaira Medina, Poder Legislativo, diputada Josefa Castillo, PRM, Poder Legislativo. Entonces, ahí están 6-2. ¿Qué hacer con qué va a hacer el Consejo Nacional de la Magistratura? Tiene 3 funciones fundamentales, que es los jueces de la Suprema, los jueces del Tribunal Electoral y del Constitucional. Sin embargo, el Constitucional no fue introducido en la convocatoria, solo se limitó a el Tribunal Superior Electoral y la Suprema Corte de Justicia. Bueno, en el caso del Tribunal Superior Electoral, va a elegir los 5 nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral, porque los actuales, su plazo está vencido. Son ellos el doctor Mariano Rodríguez Rijo, presidente, John Giuliani, Mabel Félix Báez, José Manuel Hernández Peguero y Marino Mendoza. Esos magistrados tienen su plazo ventajosamente vencido. Los jueces del Tribunal Superior Electoral son elegidos por 4 años por la Ley 2911. El artículo 5 dice: el Tribunal Superior Electoral estará integrado de 5 jueces y su suplente, y designado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un periodo de 4 años, siendo elegidos los de ahora, los que están el 21-12-2011, están ventajosamente vencidos. Sin embargo, no fue de 4 años ese periodo, sino que fue de 6 por la especialidad del periodo electoral de ahora, en términos de congresuales y municipales. Además, el Consejo Nacional va a elegir a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, que sustituirán a los que por edad ya cumplieron su rol y aquellos que renunciaron a la posición. En esa condición están los jueces magistrado Julio César Castaño Guzmán, quien renunció como juez de la Suprema Corte de Justicia para presidir la Junta Central Electoral. Esa es una vacante. Además está la magistrada Marta Olga García, que tiene 77 años, Mariano Germán Mejía, 71. Por ley es facultativo de la jubilación de los jueces de la Suprema Corte a los 70 años y obligatorio a los 75. En el caso de Mariano no es obligado, es facultativo. Lo de Marta Olga García es obligado y lo de Julio César Castaño Guzmán es obligado. Hay que darle curso a la pensión de Marta Olga y de Castaño Guzmán a la sustitución. El Tribunal Constitucional no entró en juego, no está convocado. Sin embargo, en el Tribunal Constitucional hay 4 jueces que fueron designados el 22 de diciembre de 2011 por 6 años para vencer el 22 de diciembre de 2017. O sea, eso le faltan
8 meses, que son Víctor Gómez Vergé, Leida Margarita Piña, Ildefonso Reyes y Yotin Curi David. Para el juez Víctor Gómez Vergé, que pasa de 75 años de edad, es por ley obligatorio su pensión, además de que se vence el tiempo por el que él es designado en fecha 22 de diciembre del 2017. Él tiene 2 situaciones, ya está en tiempo de pensión y también en diciembre vence el tiempo por su designación. En eso hay 2 vertientes, una que dice que es por el tiempo de la designación y otra que dice que desde que llegó a la edad, como es por ley, se beneficia de la pensión. Pero bueno, por ahora ni una ni la otra va a ejecutarse porque en la convocatoria no está introducido la parte del Tribunal Constitucional. Solo se limitó a la Suprema Corte de Justicia para cubrir las plazas, ¿verdad?, que han dejado desiertas los magistrados que se han ido y los que por edad están en situación de una pensión obligatoria. Entonces, la convocatoria del Consejo Nacional de Magistratura significa una fortaleza del presidente Medina con el PLD y la debilidad de la oposición. De 8 miembros, 6, el 75%, corresponde al PLD y el 25% a la oposición. PRM, el gobierno con mayoría absoluta para elegir a todos los magistrados y pudiendo oxigenarse. ¿Qué va a pasar? Se va a armar el debate y va a llamar la atención. Van a escoger los que tengan mayoría de apoyo en la sociedad. Y si fueran a repartir de manera negociada, donde hay 4, entonces le darían 1 al PRM, si fuera negociado, porque el 75 es de 4 es 100 y el 25 es 1. O sea, si fuera desde un punto de vista de la negociación. Es inteligente convocarlo, es necesario cambiar el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, y es necesario llenar la vacante de la Suprema Corte de Justicia y darle curso a la ley en términos de las pensiones. Pero eso tiene un significado político, y el que tiene ahora con este proceso de los verdes, que es un proceso de opinión pública y de decir todo lo que le da la gana, pero sin una estructura representativa que signifique, ¿verdad?, una negociación o la imposición de parte de las ideas de la oposición en el Congreso, porque son minoría en el Congreso, son minoría en el Consejo Nacional de la Magistratura, son minoría en el Senado, son minoría en todas partes. Entonces, bueno, opina, pero no tiene el poder para poder designar a quien quiere, ¿verdad? Y entonces eso va a terminar de esa manera. Se va a usar el tema para decir que se está desviando la parte de la marcha verde. Sin embargo, es una prerrogativa del Poder Ejecutivo hacerlo, y lo tiene y lo va a hacer. Es primera vez que Danilo Medina lo va a hacer, y entonces le ha correspondido y lo va a llevar a cabo con mucha prudencia, como actúa Danilo Medina en toda su situación. Pero el manejo de eso es evidencia de fortaleza y de dominio de las estructuras de mando, porque eso del Tribunal Superior Electoral maneja más de 500 millones de pesos
la Suprema también, esa es una institución nacional, como lo es, y los jueces significan el poder. Entonces, se va a decir, mucha gente dirá, no, van a franquearse, van a qué sé yo qué, a lo que se diga, pero simple y llanamente es la aplicación del poder que le corresponde al PLD y a Danilo Medina. En ese sentido, lo van a aplicar. De 8 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura le corresponden 6, a la oposición 2, tienen el 75 contra 25, a la hora de designar a los jueces, están en facultad de entrada de mayoría absoluta para todas las decisiones. Necesitan 5 y tienen y tienen 6. O sea, por todas las vías tienen esa facultad. Y ahí está. Entonces, bueno, Danilo, en su primer Consejo Nacional de la Magistratura, que no se parece a los consejos, a los otros que anteriormente han acontecido. Porque en otros momentos, los consejos de la magistratura tenían más fuerza a la oposición. O sea, en un momento dado, cuando era de 7, en el caso del primer consejo de la magistratura, era al revés, para que tengamos la historia. En el caso del 97, el primero, eran 7 personas. Leonel Fernández, PLD, Contín, Aibal y Amadeo Julián, recuérdense que eran reformistas. El PRCC tenía Amable, el PRD tenía Milagro, el PRD tenía a Peguero y César Félix y Félix, PRCC. Entonces el primer consejo no es parecido a esto. Era un gobierno que solo tenía al presidente y los otros miembros eran dos reformistas y 2 PRD, y en términos de la Suprema, recuerden ustedes que Contín era un hombre de Balaguer. Amadeo Julián jugó como 2 papeles y está. Entonces ahora es al revés. El presidente tiene toda la fuerza y la oposición no tiene fuerza. En el caso del 97 era la oposición en mayoría y el presidente sin fuerza. Después está el Consejo de Hipólito. En ese caso entraba Subero, Víctor José Castellano, entonces Hipólito PRD, el presidente del Senado PRD y el diputado Pacheco PRD. Ahí tenían 3, el reformista, José González Espinosa, aunque estaba como PTD, era PRD. Entonces en ese del 2011 era 4 del PRD, entonces lo dominaba el PRD. Ahora el dominio es del PLD totalmente, como también fue en el caso del 2011, que también Leonel tenía a Radamés, tenía el juez de la Suprema Corte, Víctor Castellano, y entonces el PRD tenía un solo, y el reformista tenía 2. Ahí también era 4-3. Entonces ahora es 6-2. Entonces en los 4 consejos que han habido, uno fue dominado por la oposición, el del 97, el 2000
uno con Hipólito, dominado por Hipólito, el 2011 y el 2011 dominado por el PLD, por Leonel, y el 2017 dominado por Danilo Medina. O sea, han habido tres históricos, uno de la oposición con Leonel, uno con Hipólito, uno de Leonel y uno de Leonel PLD y otro Danilo PLD. Entonces, ahí está. No hay esa fortaleza, no, la verdad sale, o sea, no tengo fuerza para poder decidir eso. Entonces, yo te digo, lo que tengo fuerza para decir todo lo que quiero en las redes, pero no tengo fuerza en las estructuras del poder, en los órganos del Estado que toman las decisiones de nombrar los jueces, las altas cortes. No tengo poder para poder en esa situación dominar el escenario. O sea, no tengo nada, estoy en minoría. Entonces, bueno, Danilo, el momento es un Consejo Nacional de la Magistratura de Danilo. Hubo uno de Leonel, el anterior, hubo uno de Hipólito y hubo uno de Peña Gómez y Balaguer, que era cuando el presidente era Leonel, pero Peña Gómez y Balaguer fue que maniobraron y tenían el control de ese Consejo Nacional de la Magistratura del 97. Pero vámonos al cambio y entonces luego volveremos con usted. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. En ARS Palic valoramos cuando las mejores manos se unen para cuidarte. Por eso, cada año nos unimos a Operación Sonrisa, para darle acceso a cientos de niños con labio leporino y paladar hendido a especialistas que les devolverán sus sonrisas. ARS Palic Salud, devolviendo sonrisas. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. La capital, ese es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor.
Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. ¡Me gusta, Yalmerca! Un lugar seguro, limpio, que brilla, amplio como un play. Aquí todo te lo ponen fácil. Te la pillan suavecita para que la bate. Por eso vienen los compradores y se van mucho. Y a un precio, hermano, mire, que ni dado que fuera. ¡Ni dado que fuera! Merca Santo Domingo. Entre el productor y el consumidor. Cuando visites Barahona, tenemos para ti un lugar donde pasar una estadía agradable, segura y tranquila. Hablamos del Hotel y Casino Guarocuya. Fundado por el dictador Rafael Leónidas Trujillo, el Hotel y Casino Guarocuya fue construido entre los años 1957 y 1959. En esa época, sus instalaciones fueron utilizadas en varias ocasiones y desde entonces, este emblemático centro turístico, ubicado a orillas del mismo Mar Caribe, se caracteriza por sus paisajes, su baja pleamar, sus balcones con vista al mar y las hermosas vistas de la Punta de San Martín o la Loma del Curro. Las puestas del sol en horas de la mañana y de la noche, el reflejo de la luna en el mar, el sonido de las olas, crean el ambiente de tranquilidad y paz que reina en este lugar. En las instalaciones del hotel encontramos escenas de muelles, el Ingenio Barahona, el Boulevard María Montés y del otro lado, las montañas de la cordillera de Bauruco. Este centro turístico tiene una nueva administración dirigida por Melton Pineda y su esposa Ana Medina. Fue sometido a un proceso de remodelación y construcción de nuevas instalaciones que incluye limpieza del litoral de la playa y muros de protección en los alrededores que dan seguridad a sus huéspedes. Se construyeron nuevas habitaciones. También se remodeló la famosa suite donde dormía Trujillo en sus viajes al sur del país. Todo nuestro mobiliario y terminaciones son de última generación. Todas nuestras habitaciones tienen confortables camas, aires acondicionado tipo inverter, amigables con el medio ambiente, cajas de seguridad, neveras, entre otras comodidades que incluyen internet, wifi en todas nuestras instalaciones. Ahora también tenemos piscina, un gazebo donde puede pasar exquisitas veladas, un piano bar con karaoke para disfrutar entre familia o amigos, jugar en el casino y disfrutar de pescados y mariscos recién sacados del mar en nuestro exclusivo restaurante. Otro gran atractivo del Hotel y Casino Guarocuya son los manglares, donde puedes programar interesantes excursiones. Nuestro elegante lobby tiene capacidad para 1,000 personas. Contamos también con parqueo pavimentado que puede albergar más de 80 vehículos y también tenemos parqueos alternos para grandes actividades. Si te gusta la música y el baile, pronto tendremos nuestra discoteca, donde se celebrarán las denominadas añoranzas del Guarocuya, así como grandes festividades y encuentros. A los precios más competitivos de la zona. Si tu ruta es el sur, tu destino es el Hotel y Casino Guarocuya. Búscanos en el Malecón de Barahona en la avenida Enriquillo. Llámanos al 809-524-4121. 809-524-4121. Hay voluntades que trascienden los esquemas y transforman los pueblos. Voluntades que tienen como único objetivo servir, ayudar y cuidar a nuestra gente. Y es gracias a ellos que hoy celebramos con orgullo el máximo galardón a la excelencia que refleja nuestra principal ganancia, tu salud. SENASA, ganador del Gran Premio Nacional a la Calidad 2013. Si tu bebé es prematuro, mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad. Es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé. Cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño, existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad. Si la retinopatía no es detectada a tiempo,
a través de un examen oftalmológico antes de la 4ª semana de nacido puede producir complicaciones oculares, incluso la ceguera. En el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad, de los cuales 25.000 viven en América Latina. Campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro, con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Martí Petroleum Group. Bueno, señores, en este tiempo de que la gente habla que va a acontecer la Tercera Guerra Mundial, que viene la guerra entre Estados Unidos y Corea, que los armamentos están pasando por el canal de Panamá, que Estados Unidos tiene tal o cual armamento, que los armamentos nucleares lo tienen 10 países, que tal o cual razón. Bueno, entonces, ¿habrá guerra entre los Estados Unidos de Norteamérica y Corea del Norte? Son pocas las posibilidades de guerra entre los Estados Unidos y Corea del Norte. Los elementos para que acontezca y las razones para que no ocurra, vamos a hacer un pequeño análisis. Los líderes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Corea del Norte, Kim Jong-un, Donald Trump es imprevisible. El 8 de abril, el portaavión Carl Vinson había recibido órdenes de cambiar sus planes, que eran de navegar hasta Austria y dirigirse hacia la península de Corea, donde el régimen norcoreano estaba a punto de realizar una prueba con uno de sus misiles nucleares. Esa famosa prueba que se iba a hacer, que iba a ser el 24, ahora que dice que se va a hacer en junio. Bueno, la respuesta de Corea del Norte, Kim Jong, fue amenazar al mundo con una guerra termonuclear. Respondió con una prueba de un misil, lo que fue un fracaso. Y el portaaviones estadounidense fue descubierto navegando en dirección contraria a la anunciada. O sea, el poderosísimo que iba, entonces respondió con un misil que no cogió el rumbo que él entendía que debía coger, y el portaavión americano, sus radares lo captaron con rumbo al revés. Eso se dijo, es algo increíble. Bueno, de todas maneras, se dice que él va a aprobar eso. Ya la fecha la están atendiendo para mes de junio. Los expertos extienden
hasta qué punto las declaraciones públicas de Kim Jong y sus generales son una bravuconada continua, siendo un misterio aún hasta para sus interlocutores habituales, los chinos. Está demostrado que Donald Trump es imprevisible, Kim Jong lo es aún más, y la suma de dos imprevisibilidades dan caos. El caos puede conducir al mundo a una guerra nuclear por declaraciones altisonantes, errores humanos y gestos mal interpretados. Hasta ahora, entre Trump y Kim Jong, Estados Unidos y Corea, son dos presidentes o jefes de estados que su característica fundamental es que son imprevisibles. Y el imprevisible te puede generar un choque porque tú no sabes con qué viene y te genera un caos. Pero los armamentos nos hablan de la fortaleza de los Estados Unidos y de las debilidades. Los Estados Unidos, primera potencia en el ranking general, con un personal militar disponible de 145 millones, con 8.325 tanques, con 13.863 aviones, con 7.506 ovejas nucleares, con 10 portaaviones, con 72 submarinos y con un presupuesto de 612.500 millones de pesos. Eso es algo que ese presupuesto de los Estados Unidos le da la característica de ser la policía del mundo. Corea del Norte es el número 35 en el ranking mundial, con un personal militar de 12 millones de personas. Ellos son 25 y la mitad está en el ejército. Parece que se quedan como reserva. Con 6.600 tanques, 443 aviones, figúrese qué cosita, solo 10 ovejas nucleares, con 0 portaaviones, tienen 78 submarinos, pero no son nucleares, y un presupuesto de 7.500 millones de pesos. O sea, el otro 630 y qué sé yo cuánto, ¿verdad? Entonces, bueno, los Estados Unidos invierten fondos para ser la policía mundial. Es el líder mundial en gastos militares. El papel de los portaaviones de los Estados Unidos son un factor importante para determinar la potencia militar de un país. Este tipo de naves permite ejercer una fuerte influencia en una región. Corea del Norte es el líder mundial en cuanto a la flota submarina, pero solo desde el punto de vista cuánto, puesto que la gran mayoría de los submarinos de este país son modelos obsoletos. O sea, eso es lo que se dice. Entonces, la consecuencia de esa guerra, ese muchacho impredecible, mírenlo ahí, que heredó eso, o sea, no que es un presidente electo ni nada de eso. Una guerra entre los Estados Unidos y los aliados, básicamente Japón y Corea del Sur, en este caso, contra una Corea del Norte que podría o no estar apoyada extraordinariamente por China, son difíciles de predecir. Teóricamente, el régimen de Kim Jong cuenta con bombas nucleares, con armas químicas y biológicas, y con los misiles capaces de transportarla. En la práctica, y más allá de la propaganda norcoreana, la finalidad de esas armas es más que dudosa. O sea, él dice que tiene, que batatín, que tiene esa fuerza. Eso no es tan simple que él lo demuestre. Corea del Norte pierde. Se prevé que Corea del Norte sería aplastada en una guerra abierta con los Estados Unidos. El asunto es del tiempo en caer. Las consecuencias serían
catastróficas. La contaminación radioactiva posterior al estallido de una o varias bombas nucleares en Corea del Sur. La polución amenazaría a China, la península coreana y a Japón. Los refugiados se contarían por millones. Contamina a la China, contamina a Japón, contamina a Corea del Sur y crearía los refugiados. Entonces, todo eso no es fácil de que se dé, porque es una guerra que de darse le afectaría inmediatamente a todo el continente asiático, y eso destruiría de inmediato la economía asiática, pero no es la asiática solo, también va a ser la economía del mundo. ¿Por qué? Porque Asia es una parte de la economía y Estados Unidos tenía que gastar una gran cantidad de dinero que no permite la guerra. O sea, en la razón no hay guerra. La guerra es en la imprevisibilidad de Trump y del muchacho de Corea. Después no hay en razonamiento ninguna guerra. Un estudio de la organización RAND ha analizado las consecuencias de una caída del régimen de Corea del Norte. No solo en caso de guerra, sino también en el colapso por distintos motivos. O sea, ¿qué pasaría si este hombre se cae? La primera posibilidad sería un cambio de liderazgo, aunque no de régimen. Sería en el caso que Kim Jong fuera destituido por la fuerza o asesinado y sustituido por otro dirigente. Con toda seguridad sería un militar. O sea, ¿qué pasaría de tumbarlo? Va a quedarse un militar. No hay seguridad de cambio en ese aspecto. La segunda posibilidad sería la caída del régimen de Kim y la división de países en la zona de influencia controlada por distintos cabecillas militares, pero sin que ninguno de ellos tuviera la fuerza suficiente para controlar el país conjuntamente. O sea, que se fraccione el poder entre ellos y, como quiera, sigue siendo un gobierno de tarifa comunista. Una guerra civil es una que en el seno del ejército coreano existen facciones leales a Kim y otros que no son tanto. La posibilidad de una guerra civil entre ambas no es ciencia ficción. El resultado de la disputa dependería de cuál de estas controlara la mayor cantidad de armamento o tuviera en acceso a las armas nucleares y a la voluntad de utilizarlas. 4. China podría cansarse de su ahijado ideológico e intervenir forzando un cambio de régimen. En ese caso, es imposible que el gobierno chino tolerara el control por parte de Corea del Sur, del norte del país. Lo más probable es que instalara un régimen títere mucho menos imprevisible, o sea que China no está con eso. Una posibilidad es una hambruna, o escuchen, que condujera a revueltas en las calles. Corea del Norte es incapaz de alimentar a su población por su rechazo a la economía de mercado. Ahí ellos no producen la comida suficiente para poderse mantener. Entonces, ni China, ni los Estados Unidos, ni Corea del Sur le interesa una caída abrupta del régimen de Corea del Norte. Kim Jong, una guerra que podría desestabilizar la economía asiática y por tanto del mundo, y las posteriores oleadas de millones de refugiados. Son pocas las posibilidades de una guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte. El costo económico, la contaminación de China, Japón y Corea del Norte, la hambruna que pudiera generar en esa población de 25 millones, no hay forma de razonar que va a haber una guerra.
el único elemento fuerte para un analista político importante en términos internacionales es la imprevisibilidad de Kim y de Trump, que pudieran, por sus personalidades, ¿verdad?, cometer errores que pudieran desembocar en eso. Pero los habría que pedir. Estados Unidos no va a comenzar una guerra sin Japón estar de acuerdo, ni China. Eso no es verdad, que eso es así tan simple. Y dentro del razonamiento no hay forma de la guerra. Bueno, pero las imprevisiones de estos dos hombres pudiera generar que el mundo cayera en una guerra. Pero no hay forma de análisis político de hacer lo que esos pudiéramos nosotros creer que vamos hacia una guerra. Pero el tiempo se terminó y la razón a veces no domina la vida de los hombres y las mujeres. Si es por los imprevisibles y no por la razón, pudiera darse la Tercera Guerra Mundial. Pausamos hasta mañana.